Buenas noches, mi nombre es Iván Ardón, estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, extensión Puerto Ordaz. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre en electricidad y mantenimiento y hoy les vengo a hablar sobre los amplificadores operacionales, ¿verdad? Y los distintos modos de aplicación y de trabajo, ¿no? Comenzamos con el amplificador operacional como inversor, ¿no? Bueno, aquí tenemos este circuito, ¿verdad? En el cual cuenta con una fuente de tensión, una fuente de alimentación de 8 voltios, ¿verdad? En corriente continua. Contamos con una serie de resistencias. En este caso yo le puse resistencia 1 5 kiloohmios, a la resistencia 2 3 kiloohmios, a la resistencia R3 2 kiloohmios, ¿verdad? Y a la resistencia de retroalimentación 5 kiloohmios, ¿no? Entonces, en este caso, ¿verdad? En el circuito, ¿verdad? Tomando este circuito como un amplificador, ¿verdad? Ideal, se podría decir, ¿verdad? Que cuenta con una impedancia de entrada demasiado grande, por lo que la corriente que entra en el amplificador, ¿verdad? Es despreciable. Eh, Cuenta con una ganancia prácticamente también muy grande al ser esta ganancia de salida prácticamente, bueno, se puede aproximar a infinita, y con una resistencia de salida también infinita, ¿no? En este caso tengo el amplificador, ¿verdad? Está siendo alimentado, ¿verdad? La corriente baja, ¿verdad? Por acá, que está puesto en masa, sube por acá, ¿verdad? Y entra acá. ¿Qué es lo que hace, verdad? Que el amplificador, ¿verdad? Al tener la salida, que en este caso es el voltaje B sub 0, ¿verdad? Sale por acá y vuelvo a retroalimentar. Es decir, que estoy, ¿verdad? Agarrando una porción, ¿verdad? Del voltaje de salida, ¿verdad? Y la estoy volviendo a ingresar, ¿verdad? Por el polo negativo, en este caso del amplificador, ¿no? En este caso el amplificador. Estoy volviendo, ¿verdad? A retroalimentar el amplificador. Es decir, o sea, puedo tomarlo todo, ¿verdad? Ya sea cero, o puedo tomarlo todo, ¿verdad? Es decir, todo lo que bota, ¿verdad? En este caso el amplificador. O puedo tomar una pequeña o una minuciosa porción, en este caso esa pequeña porción que yo tomé aquí en el amplificador. Bueno, aquí, bueno, cuando vea el ejercicio, profesora, va a entender. Esa pequeña porción yo la tomé, le asigné el nombre de beta. eh, bueno, una parte del voltaje de salida, ¿verdad? Que le asigné el valor de beta, ¿no? En este caso, ella vuelve a retroalimentar el amplificador, ¿verdad? Por lo que en la salida del amplificador, ¿verdad? Voy a tener un voltaje de salida mucho mayor. No va a ser, por ejemplo, si yo le meto los 8 voltios y en la salida solamente voy a tener, no sé, un ejemplo, 0. No sé, 0.095 milivoltios, ¿no? Voy a tomar, ¿verdad? Esa salida que tengo del amplificador y la vuelvo a ingresar para volver a retroalimentar el amplificador y que bueno, me bote un voltaje muchísimo mayor, ¿verdad? Otro punto que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Con los amplificadores, ¿verdad? Operacionales, es que dependiendo con el valor asignado en sus terminales. Es decir, que yo tengo acá una gráfica, ¿verdad? Donde el voltaje, ¿verdad? De salida del amplificador va a depender del voltaje de entrada, ¿verdad? Por su ganancia. Es decir, este amplificador, ¿verdad? Va a depender totalmente de las resistencias, ¿verdad? Que tenga el amplificador. En este caso, este amplificador va a depender, ¿verdad? El voltaje de salida va a depender de la resistencia de retroalimentación y de la resistencia, bueno, que tenga, que tengo en paralelo a ella, ¿no? Bueno, eso. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hice una gráfica donde el voltaje de salida depende del voltaje de entrada, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no puedo, ¿verdad? En el voltaje de salida, eh, pasarme, por decirlo así, de esos 8 voltios, tanto positivo como negativo, porque puede tener, en la retroalimentación negativa me puede botar los 8 voltios negativos. ¿Qué es lo que pasaría si en dado caso él pasaría esos 8 voltios tanto positivo como negativo, en cualquiera de los dos casos, que tuviera una saturación en el amplificador, ¿verdad? El amplificador estaría en un estado saturado, ¿no? Entonces, eso es otro punto a tomar en cuenta. Bueno, la ganancia del amplificador operacional va a depender de, bueno, RU, de la resistencia, ¿verdad? De retroalimentación más la resistencia R3 en este caso, ¿no? En el amplificador va a depender de eso. Y bueno, eso sería todo. El amplificador en este caso me arroja un valor de, cuando lo hago por la fórmula, que el voltaje, ¿verdad?, de salida depende a la ganancia por el voltaje de entrada, me da 20 voltios, lo que, bueno, me daría que el amplificador estaría en un estado de saturación. Y bueno, no hay más nada que decir. Su corriente sería de, bueno, la corriente que pasa por la resistencia de retroalimentación de 0.004 miliamperios, una corriente bastante baja. Y bueno, eso sería prácticamente todo el cálculo del ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. En este caso, tengo un amplificador, ¿verdad? Trabajándolo, un amplificador operacional, pero no, esta vez como no inversor, ¿verdad? O sea, con entrada no inversora, es decir. Entonces, aquí en el circuito, ¿verdad?, que nos dan a continuación, tenemos dos fuentes de tensión, ¿verdad?, en las cuales está siendo alimentado el amplificador, ¿verdad? Tengo una fuente, ¿verdad?, de tensión de 2 voltios y tengo otra que son de 6 voltios, ¿verdad? Para este caso, para la resolución de este ejercicio, podemos aplicar las leyes de las corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Y bueno, aplicar, ¿verdad? Las fórmulas establecidas, ¿no? Bueno, tenemos que acá, ¿verdad?, la corriente sube en este de acá, en el de los 2 voltios, ¿verdad? Sube y entra al amplificador, pero sale acá, ¿verdad? Y lo mismo pasa, o sea, llega aquí a este nodo, ¿verdad? Cuando estos 2 voltios entran en el amplificador y salen, ¿verdad?, entran en el nodo, ¿verdad? Y en la otra fuente pasaría lo mismo, ¿verdad? Los 6 voltios pasan por el resistor y entran en el nodo, ¿verdad? La corriente en el nodo es 0, según las leyes de Kirchhoff. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Bueno, tenemos que hacer un cálculo, ¿verdad?, para dos corrientes, ¿verdad? La corriente, ¿verdad?, I1 y la corriente I2. En este caso, bueno, ponemos que, ¿verdad?, I1 va a ser igual a los 6 voltios, ¿verdad?, a 6 voltios, ¿verdad?, menos 2 voltios menos los 20.000 kiloohmios, ¿no? Ese va a ser I1, ¿verdad? Y I2, ¿verdad?, va a depender de los 2 voltios de esta fuente menos el voltaje de salida, ¿verdad?, en este caso del amplificador, dividido por la resistencia del resistor, bueno, dividido por la resistencia de retroalimentación, ¿no? Hacemos la ecuación, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, la caída, ¿verdad?, bueno, la salida, ¿verdad?, del voltaje, ¿verdad? El voltaje de salida sería de menos 6 voltios, ¿verdad? En este caso, eso es lo que me daría al realizar la resolución por la ley de las corrientes de Kirchhoff. Igualamos acá, en el circuito que le mandé lo va a ver, ¿verdad? Y bueno, va a ver todos los cálculos establecidos. Bueno, esto ha sido todo. Espero me haya entendido un poco y bueno, nos vemos.